Hola, mi nombre es Camila Guzmán Ortiz y él es mi compañero Álvarez Sosa Julio Mauricio y este es nuestro video de técnicas electroquímicas. Vamos a abordar los temas de potencial de circuito abierto, curvas de polarización potenciodinámica y espectroscopía de impedancia electroquímica. Empezando con potencial de circuito abierto, bueno, el OCP es el voltaje natural de un sistema electroquímico cuando no circula corriente eléctrica. En otras palabras, es el voltaje que asume un metal que está en contacto con un electrolito y no fluye corriente externa. No circula corriente neta porque el sistema se encuentra en un estado de equilibrio termodinámico, que significa que a nivel microscópico los electrones intercambian constantemente, pero las velocidades de oxidación, que es liberación de electrones, y reducción, que es ganancia de electrones, se igualan exactamente. Entonces mantienen un voltaje estable. Es necesaria su medición respecto al tiempo para establecer un punto de equilibrio del sistema sin alterar su química. Actúa como voltaje de referencia base antes de aplicar perturbaciones en técnicas avanzadas, permitiendo evaluar el riesgo de corrosión en materiales, em, conocer la actividad química real, el tiempo para alcanzar el equilibrio y para comparar los materiales. Algunos ejemplos donde se ocupa el OCP es al comprobar el estado de carga de las baterías de litio. En una batería de ion de litio, el OCP varía de entre 3 voltios y 4,2 voltios, dependiendo de la cantidad de litio intercalado y se usa para medir su nivel de carga. Otro ejemplo sería la evaluación de metales en medios ácidos. Al sumergir acero en ácido, el hierro se oxida y los protones se reducen. El OCP medido indica el potencial de corrosión natural. Un potencial más noble, que sería positivo, indica mayor resistencia, y uno activo, que sería negativo, sugiere tendencia al corroerse. Toda esta información se puede almacenar en gráficas. En una gráfica típica de OCP, en el eje Y, podemos observar el potencial de corrosión, que se mide en voltios o milivoltios respecto al electrodo de referencia. Entre menos es el potencial, mayor es su tendencia a oxidarse. En el eje X podemos observar el tiempo, que representa el periodo de inmersión o estabilización, que suele durar desde unos minutos hasta varias horas. Se puede observar una caída drástica de potencial que ocurre comúnmente al inicio de la medición. Indica que una capa protectora como un óxido natural como en un medio, un óxido natural en un metal recién pulido, se está disolviendo o destruyendo al entrar en contacto con un electrolito. Si la curva sea plana y el potencial alcanza un valor constante, ese punto se le llama tiempo de equilibrio. Esto indica que las velocidades de reacciones de oxidación y reducción en la superficie están equilibradas. Si se observa un aumento gradual del potencial hasta valores más positivos, refleja la pasivación del metal. Esto significa que el electrodo está formando espontáneamente una nueva película protectora o capa de óxido que lo hace más noble o resistencia a la degradación. Continuando con el tema de curvas de potencialización potenciodinámica, eh, la polarización potenciodinámica es una técnica electroquímica continua y de naturaleza destructiva, en la cual se aplica una variación sistemática y controlada de potencial a una velocidad de barrido constante, en donde el electrodo de trabajo, mientras se registra la densidad de corriente resultante. Eh, Pasando a la siguiente diapositiva, por favor, vemos la gráfica de esta técnica, en donde hacia abajo tenemos la rama catódica y tendiendo hacia arriba tenemos la rama anódica.
Eh, Estas ramas indican la parte del metal a estudiar y como podemos ver también existen unas tangentes de ambas ramas y en la intersección de esas dos tangentes encontramos el ICOR y el ICOR. A la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, esta técnica permite obtener un perfil termodinámico y cinético del material frente a un electrolito. Al graficar el potencial contra el logaritmo de la densidad de corriente, podemos identificar distintas regiones electroquímicas. Podemos observar la región activa, que es donde el metal se disuelve o oxida. También tenemos la región pasiva, donde se forma espontáneamente una película protectora de óxido que frena por algunos momentos la corrosión. Y cuando esta película protectora de óxido eh, llega a su fin, tenemos la región transpasiva, donde la película se rompe, o sea, hablamos de una ruptura anódica debido a los potenciales excesivamente altos. Eh, Extrapolando las pendientes de la región anódica y catódica, es posible calcular los parámetros críticos donde el potencial de corrosión ECOR y la densidad de corriente de corrosión ICOR permite predecir la velocidad de degradación del material y así ver cómo se comporta con diferentes procesos en el mismo material. A la siguiente diapositiva, por favor. Una de las aplicaciones principales de esta evaluación es la eficiencia de los inhibidores de corrosión y de esta manera evaluar cómo estos se comportan y cómo pueden mejorar o alterar el comportamiento de la corrosión en ese material. L- la técnica que se utiliza rutinariamente para evaluar cómo aleaciones de bronce o acero resisten el ataque químico simultáneo, así como los cloruros disueltos en el ambiente o las lluvias ácidas, y para cuantificar qué porcentaje disminuye la velocidad de corrosión al añadir algún inhibidor medio. Como podemos ver en esta gráfica, podemos interpretar el comportamiento de cualquier material en estas curvas. Debemos observar dos dimensiones fundamentales. Primero, en el eje Y, que es el potencial, en voltios. Este indica qué tan noble o qué tan confiable es el material, es decir, su tendencia espontánea a corroerse frente al medio agresivo. Mientras más arriba se encuentren estos valores, más positivos o cercanos a cero, eh, mientras más cerca se encuentre al vértice de la curva, mayor es la nobleza termodinámica del material y menor su tendencia natural o a corroerse. Eh, en el eje X tenemos la densidad de corriente que se mide en amperios sobre centímetro cuadrado. Esta es una escala logarítmica. Mide la velocidad real a la que el material pierde electrones, es decir, que se disuelve. Y una vez la corrosión ha comenzado, podemos decir que mientras más a la izquierda o valores más pequeños se encuentre esta curva, menor es la velocidad de corrosión y por tanto mayor será la durabilidad del material. Con respecto a donde intersectan las tangentes ICOR y ECOR,
El punto más importante de cada curva es el vértice o el pico que apunta hacia la izquierda. Este punto marca la transición entre la rama catódica y la rama anódica. Las coordenadas de este vértice nos dan dos valores clave: el potencial de corrosión, mejor conocido como ECOR, que se obtiene proyectando el vértice hacia el eje y la densidad de corriente de corrosión, mejor conocido como ICOR, se obtiene extrapolando las pendientes hacia el eje X. Analizando estas muestras dadas en la gráfica, el peor escenario analizado va a ser el material sin protección, es decir, sin la curva marrón, eh, H13 sin cromo, que representa el acero en su forma base. Su vértice se encuentra en la parte más baja, que es aproximadamente menos 0,6 volts, y se desplaza hacia la derecha en el eje de la corriente. Esto indica que es muy inestable y que se corroe fácilmente. Eh, la curva negra muestra el acero con adición de cromo, pero sin tratamiento térmico. El vértice sube ligeramente y muestra una mejora moderada a la resistencia y a la corrosión debido a su pasivación natural con el cromo. Y el mejor escenario de todos es la curva de 10 horas, la amarilla, y la verde, que representan condiciones óptimas. En la curva verde presenta ECOR más positivo, cercano a 0 volts, y la menor, ICOR, ubicando en el extremo izquierdo de la gráfica. Esta técnica es una herramienta principal en la aeronáutica para los ensambles estructurales y polarización potenciodinámica, eh, para predecir los fenómenos más peligrosos, que en este caso es la corrosión galvánica, ya que al unir dos materiales crea un par galvánico. La superposición de las curvas potenciodinámicas de ambos materiales permite observar y calcular densidad de corriente y predecir qué tan rápido se disolverá el material menos noble. Y la corrosión por picadura. La técnica permite determinar el potencial de picadura en la curva anódica. Ahora hablaremos de espectroscopía de impedancia electroquímica o EIS. A diferencia de las curvas potenciodinámicas, la espectroscopía de impedancia electroquímica es una técnica no destructiva. Se basa en la aplicación de una perturbación muy pequeña de potencial o corriente alterna de entre 5 a 10 milivoltios, generalmente a un sistema electroquímico realizado un barrido sobre un amplio espectro de frecuencias, por ejemplo, desde altas frecuencias de 100 kilohertz hasta muy bajas como 10 milihertz. Al ser la perturbación tan pequeña, la respuesta del sistema se mantiene en un régimen mayormente lineal. El sistema electroquímico se modela como un circuito eléctrico equivalente, utilizando componentes como resistencias de electrolito o resistencia a la transferencia de carga, así como capacitores con configuraciones como capacitancia de la doble capa electroquímica. Los resultados se visualizan comúnmente en diagramas de Nyquist que grafican la parte real frente a la imaginaria de la impedancia, o diagramas de Bode que relacionan el módulo de la impedancia y el ángulo de fase respecto a la frecuencia.
Sobre la aplicación práctica, pues más allá de la metalurgia, la EIS tiene un peso crítico en el estudio de la degradación de recubrimientos protectores a largo plazo. Por ejemplo, permite evaluar la penetración de agua y la pérdida de adherencia en recubrimientos orgánicos, como las pinturas epóxicas. Em, Expuestos a cámaras de humedad y al no destruir la muestra se puede medir el mismo recubrimiento durante una cantidad importante de tiempo. Aquí podemos ver una gráfica de cómo se relacionan estos elementos. La onda azul representa el voltaje, que es el estímulo controlado que el equipo envía a la muestra. La onda roja es la corriente, que es la respuesta que logra atravesar el recubrimiento y regresar al sensor. Y el espacio horizontal entre cada onda eh, se, se pone aquí como shift, que en este caso es el desfase, es la representación física del ángulo teta, es decir, la fase. Y es como la pintura actúa como capacitor frenando la onda de corriente, obligándola a ir un paso por detrás de la onda de voltaje. Bueno, esa es toda la información que tenemos. Muchas gracias por su atención.